A lo largo de la materia hemos visto cómo funcionan los ecosistemas naturales. Hemos visto también cómo el ser humano necesita modificar ese funcionamiento para poder atender a sus diferentes necesidades, no todas racionales, digamos, y cómo el crecimiento de la población humana y los animales asociados a la vida del hombre han incrementado esa presión. De todas maneras, cuando transformamos un ecosistema para desarrollar un agroecosistema, necesitamos también de la estabilidad y en lugar de utilizar los mecanismos naturales, los que la naturaleza utiliza para mantener su funcionamiento, tenemos que recurrir a otros. En esta imagen que están viendo ustedes se describe cómo se desarrolla la sucesión ecológica, que empieza con una etapa incipiente, que pueden ser líquenes y algas en una superficie de roca, en arenas y demás, hasta terminar en un bosque cerrado, en una situación que llamamos clímax. No siempre una clímax corresponde a un ecosistema de bosque, depende de las condiciones de temperatura, de humedad, puede ser bosque, una sabana, puede ser un área de arbustales o de salitral, pero siempre hay una situación clímax. Esta es una dirección espontánea que sigue la naturaleza y que, como hemos visto, no es directamente aprovechable por el ser humano o no permite cubrir algunas de las necesidades que tenemos como humanidad, particularmente las necesidades de alimentación. Esto hace que transformemos a los ecosistemas a un estado más sencillo, sin tanta complejidad estructural y demás, porque toda la estructura que tiene un bosque para poder mantenerse se necesita energía, se necesitan recursos, y son recursos que el hombre no puede derivar para satisfacer sus propias necesidades. Entonces el hombre simplifica los ecosistemas para llevarlos a una estructura, a un funcionamiento más sencillo, en el que se maximice la producción que al hombre de alguna manera le interesa en términos de forraje, en términos de granos, en términos de fibras de distintos tipos, etc. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta transformación que el hombre desarrolla? Bueno, las consecuencias las podemos ilustrar con esta figura que estamos agregando acá. Acá estamos agregando una figura donde se ve una especie de paisaje con un valle, una ladera. Esta esfera representa el estado que tiene un ecosistema en un momento determinado. Un bosque clímax está representado por una esfera ubicada en el valle. La esfera ubicada en el valle no se va a desplazar hacia afuera del valle naturalmente, sino que si hay alguna perturbación que cambia la posición de la esfera, más tarde o más temprano vuelve a recuperar la posición perdida. Un bosque clímax, cuando es afectado por perturbaciones que no exceden determinados umbrales, vuelve a ser el bosque que en algún momento fue. Pero si el hombre transforma a este ecosistema y lo lleva a una etapa equivalente a la de las herbáceas anuales, ¿qué es lo que ocurre con esta esfera? Bueno, esta esfera pasa a una situación de cierta inestabilidad, una situación a donde para poder mantenerla es necesario que utilicemos toda una serie de insumos, como veíamos recién. La esfera está ahí y veíamos que para poder sostener a esta esfera en esta posición necesitábamos agroquímicos de distintos tipos para distintas funciones, necesitábamos labores mecánicas para poder aprovechar, cosechar todo eso y después preparar la tierra para poder sembrar y así avanzar. Y si nosotros quitamos estos componentes, lógicamente ese sistema pierde esa estabilidad antrópica, esa estabilidad del hombre, esa estabilidad, y se transforma y vuelve, digamos, a un estado natural. Pero ese estado natural al que vuelve, ¿es el mismo bosque original que fue modificado cuando se hizo la intervención por parte del hombre, o es un estado diferente? ¿O puede ser un estado diferente? Bueno, para poder dar respuesta a esto, veamos este concepto. Acá tenemos un bosque en estado prístino. Estado prístino quiere decir en un estado no modificado por el hombre, en un estado con una alta naturalidad. Cuando a este bosque se lo modifica, por ejemplo, a través del pastoreo, a través de la extracción de madera, de leña, etc.,
y esto se hace en forma irracional, el bosque lentamente se va degradando, sale de esa estabilidad y pasa a una situación relativamente inestable. ¿Qué ocurre cuando este factor de estrés se elimina? Cuando se deja de pastorear, cuando se deja de extraer leña, ¿qué pasa con este bosque? ¿Este bosque vuelve al estado que tenía originalmente o puede pasar otra cosa? Bueno, lo que la experiencia nos muestra es que cuando un bosque, el deterioro de un bosque supera un determinado umbral, recuerden estados y transiciones que vieron con Fernando y demás, ese bosque puede pasar a un estado diferente del original, pero que también es estable. Una vez que se instala un arbustal, una vez que se instala una comunidad de garabatos, una población de garabatos, como vimos en la salida de campo de los otros días y demás, poder retroceder hasta el bosque en estado prístino es sumamente difícil. Este retorno no es factible y como consecuencia de esto aparece la noción de lo que llamamos principio de incertidumbre. No sabemos con claridad cuál es el límite en el deterioro de un ecosistema natural, superado el cual el retorno al estado original de ese ecosistema ya no va a ser posible. No sabemos cuánta paliza le podemos dar al bosque antes de que ese bosque ya no pueda retornar a lo que era anteriormente y pierda mucho de su productividad. Bueno, entonces, en definitiva, hay dos perspectivas que uno puede aplicar en esto que estamos viendo de la estabilidad. Si la cosa fuera así, tal como estamos observando acá, si nosotros modificamos un ecosistema natural, lo llevamos a un estado de cierta inestabilidad porque estamos extrayendo leña, porque estamos pastoreando y demás, si esto pudiera retornar cuando bajamos la carga, cuando dejamos de extraer leña y vuelve a ser el bosque rico que teníamos antes, la cosa sería bastante sencilla. Podríamos predecir qué va a pasar, podríamos controlar, pero lamentablemente las cosas no son así. Como vimos, hay un umbral que, superado el cual, pasamos a un estado de inestabilidad muy productivo. Ante esto, la necesidad de ir monitoreando lo que ocurre con el sistema que estamos manejando, ir detectando indicadores de cómo están funcionando las cosas con el suelo, con las plantas y demás, es fundamental para que el sistema no experimente una transformación que una vez desarrollada va a ser de reversión sumamente complicada. Bueno, estos conceptos que estuvimos viendo tienen que ver con la estabilidad que el hombre genera para poder satisfacer sus necesidades. Es una estabilidad, digamos, que se diferencia de la natural, en que depende de la utilización de una serie de subsidios, de insumos, muchos basados en elementos, en productos de síntesis química, y que superado un determinado límite, las transformaciones que pueden llegar a producirse son indeseables desde el punto de vista humano.